Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera como todos los martes, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI en este ya 9 de septiembre de 2014. Hoy me acompaña Alexis Vega, subgerente de derivados BCI. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Hola, buenos días. Tenemos una jornada sin muchas cifras en el día de hoy, pero la verdad que hay procesos que se están dando a conocer, que se están enmarcando no tanto no solo en Chile, sino también en el resto del mundo. Por ejemplo, la posible independencia, este referéndum de independencia de Escocia luego de 300 años, ¿no es cierto?, junto al Reino Unido, es la explicación porque las bolsas en el día de hoy en Europa están bajando. Vamos a revisar primero los indicadores y después vamos al análisis también de la economía local. El Nikkei de Japón avanzó hoy día un 0,28%, el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,20% y la bolsa de Shanghái arriba un 0,10%. En Europa, como les comenté anteriormente, todas las plazas a la baja, lideradas por el IBEX 35 de España, que bajó un 1,38%, el DAX alemán también descendió un 0,49% y el CAC 40 de París también a la baja un 0,5%, el FTSE 100 de Londres un 0,08%. Nos vamos a Estados Unidos, cuyas plazas están bajando hasta ahora, el Dow Jones un 0,34%, el Standard & Poor's un 0,30% y Nasdaq un 0,28%. A nivel local está bajando el IPSA y el IXPA, pero de una manera bien plana, se puede dar vuelta en cualquier minuto porque el IPSA desciende a esta hora un 0,02% y el IXPA también en la misma línea un 0,01%. El que tuvo una baja bien importante en el día de hoy fue el precio del cobre. 47, estaba mezclando, di vuelta la cifra, 1,47 y se transó en $3.14 la libra. Su valor mínimo en 5 días. El que cerró al alza fue el precio del dólar, 591,19 comprador y 591,52 vendedor. No tengo claro cuánto subió con respecto a ayer. Cerca de 3 pesos. 2 a 3 pesos. Y llegó a estar casi 4 pesos durante el día. Eso es que 4.93 se estuvo transando en un momento. ¿Es el cobre el principal elemento o también la posible baja de tasa del central el próximo jueves? ¿Cómo lo ves tú, Alexis? Yo creo que en estas circunstancias lo que más está influyendo en el precio del dólar del día de hoy es las posibles aumentos de tasas más apresuradas de Estados Unidos. El mercado en general ayer, por ejemplo, salió la Fed de San Francisco dando un informe que era muy probable que el alza de tasas que la Fed tenía propuesta para el próximo año es mayor a la que está anticipando el mercado. Porque el mercado, si uno recuerda, el tesoro de 10 años sigue estando en una tasa de 2,5. Lo que es una tasa baja, esperando que ya se empiecen a subir este próximo año. Entonces, el mercado como que tomó aviso de esa recomendación que está haciendo la Fed de San Francisco y está proyectando alza de tasas más anticipadas que hace un par de días atrás. ¿De qué estamos hablando más anticipada? Igual en el 2015, pero el primer semestre. Primer semestre y más aceleradas. Que sean más rápido de lo que creían, porque hace rato que Estados Unidos se ve sólido en su recuperación. Pero ha tenido problemas con el empleo. Recordemos la semana pasada, el último reporte, ¿no es cierto?, del non-farm payroll, el empleo no agrícola. La verdad que defraudó al mercado. Se esperaban, ¿cuánto? 200.000, Alexis, fueron 138. 142 creo que fue. Más o menos así. Sí, tú tienes razón en ese dato. Eso fue lo que puso un poquito en duda la recuperación de Estados Unidos. Pero ya a los 2 días salieron los índices de manufactura y servicios que fueron los mejores. El de servicio mejor del de 2007 y el de manufactura desde 2010. Entonces las bases que tiene la economía estadounidense, podemos decir que defraudó un poquito en el empleo, pero todo lo demás viene mostrando cifras mejor a las esperadas y eso aumenta la expectativa del mayor crecimiento que tienen. Bueno, pero sabemos que Janet Yellen, me estoy poniendo un poco abogada del diablo, porque Janet Yellen sabemos que lo que principal que monitorea, aparte de la inflación, es el desempleo, y también hay un hito preocupante, en fondo, el crecimiento de la fuerza laboral, que todavía estamos medio debilucho, porque igual el desempleo, un 6,1% es una muy buena tasa. Claro. Mira, esa es
son como lo más difícil de predecir en realidad, porque la discusión está viva en torno al empleo. Pero hay que considerar que el estímulo monetario que hizo Estados Unidos no tiene parangón con la historia. Entonces hay un estímulo monetario muy fuerte que no debiese esperar hasta último minuto para empezar el retiro. De hecho, el retiro ya estamos viendo que va a terminar la última parte. Octubre termina. Retira ese, pero la tasa baja también es un estímulo monetario. Entonces, hacerlo más restrictivo, no tienes que demorarte tanto en ese proceso. Y eso es donde está el juego. Y por ahora el mercado parece que comienza a creer que la subida de tasa va a ser más rápida de lo que esperaba. Bueno, hablemos de nuestro país, ¿te parece? Porque hemos hablado de Estados Unidos. Bueno, podríamos seguir un poco con Europa, que también se han entregado. Terminemos por el resto del mundo. La verdad que terminemos el resto del mundo y después nos venimos a nuestro país, donde en el día de ayer se dieron datos, por ejemplo, que tiene que ver con la balanza comercial, las importaciones de bienes de consumo, tuvimos IPC, tenemos hartos datitos que analizar a nivel local, pero a nivel internacional. Yo creo que uno de los ejes que está pasando en Europa tiene que ver, ¿no es cierto?, con este referéndum de una posible disociación de Escocia del Reino Unido, y ahí también traería todo un tema con respecto a la libra. Había una devaluación de la libra con respecto, ¿no es cierto?, a la unión que ellos tienen, porque recordemos que dentro de la zona euro, el único país que no tiene el euro es precisamente Gran Bretaña. Y además también el que precisamente mejor le está yendo en estos últimos datos económicos. Tienen un boom inmobiliario que está conduciendo su crecimiento, tienen muy buena recuperación, y también las cifras y índices que han sacado este último tiempo siempre han sido, los últimos fueron en línea, pero de lo mejor que hay en Europa. Bueno, tenemos la producción industrial del Reino Unido en julio, muestra su mayor alza en 6 meses, un poco coincidiendo con los datos que tú me estás diciendo. Y también hemos visto, por ejemplo, que un buen dato de Alemania, que no había tenido buenos resultados, el dato que tiene que ver con las exportaciones, que la verdad que superaron los 100.000 millones de dólares. Y eso es un muy buen dato de la economía alemana, una economía, ¿no es cierto?, que hemos visto ayer incluso la directora gerente del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, habló de la economía alemana, de una economía, ¿no es cierto?, que está a la baja, pero debería seguir siendo el motor de movimiento de la zona euro. Sí, Alemania es el motor de la zona euro, es muy difícil que deje de serlo, es la principal economía, y si bien el segundo trimestre tuvo un descenso en su producción, es el que mejor en pie está para también tener estímulos fiscales y estímulos monetarios. O sea, las cuentas nacionales que tiene Alemania es muy bajo, entonces tiene espacio para endeudarse y también hacer gasto fiscal. Lo que, de ser el caso que lo necesitaran, podrían salir bastante bien del apuro. Si lo que ha pasado en Europa es todo lo que tiene que ver con Ucrania, ha afectado a las expectativas, y en esa expectativa lo que más se ha visto disminuido es la inversión y la existencia, que es lo más sensible a las expectativas de mercado, las inversiones a futuro. Bueno, eso es muy importante, las expectativas que hay ¿no es cierto?, de una zona euro que comienza a recuperarse. Vimos ya la semana pasada cómo Mario Draghi nuevamente bajó las tasas de política monetaria, y eso ha generado una visión un poco distinta de que se va a hacer lo mismo que dijo Mario Draghi hace algunos años atrás cuando comenzó la crisis de la zona euro, que el euro, ¿no es cierto?, iba a fortalecer, iba a seguir en pie, un poco un espaldarazo a lo que significa la zona euro, que sabemos, ¿no es cierto?, que la recuperación ha sido mucho más lenta de lo esperado, y se está esperando esta inyección de capitales al estilo de Estados Unidos. Claro, ya hemos visto que estos estímulos monetarios y compra de bonos han dado resultados. Ahora, es muy lento esta recuperación. Recordamos, Estados Unidos lleva 5 años con las tasas abajo, con varios estímulos monetarios, 3 en el proceso, entonces los resultados los estamos viendo después de este tiempo. Europa todavía está en la parte media de ese proceso y viene con nuevos estímulos, contradiciendo un poco lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos ya está retirando estímulos. De hecho, en octubre, mientras retira el último QE3, ya viene el paso para Europa,
Europa y Japón, que también es de las otras economías que está estancada. Sí, tuvo una contracción bien importante, 7,1% abajo. Por ahí anda. Eso es anualizado, sí, es el segundo trimestre anualizado. Y también está complicado Japón en términos de una recuperación bastante lenta, de hecho, estancamiento más que nada. Y Europa también está en estancamiento. Entonces, ambas zonas van a tener estímulos monetarios, pero los resultados se ven en un mediano plazo, no todavía. Estados Unidos se demoró y Europa y Japón están comenzando con nuevos estímulos. Bueno, y obviamente que Japón también necesita una cantidad de reformas estructurales internas muy importantes, el mercado del trabajo, también a los impuestos de las empresas, y todo eso obviamente redunda en procesos... Salud también creo que en salud, todo eso redunda en procesos que no son rápidos. Fíjate que lo mismo se está hablando de China. Sabemos, ¿no es cierto?, que China está marcadamente cambiando su estructura económica hacia una estructura basada en la demanda interna más que en las exportaciones. Durante esta semana también hemos conocido cifras del gigante asiático y fíjate que en el día de hoy hay declaraciones de empresas, fíjate, de la Unión Europea que consideran urgente que China acelere sus reformas económicas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de reformas económicas estamos hablando? Por ejemplo, reducir el control de las empresas estatales para así garantizar una igualdad de oportunidades de cara para evitar una posible crisis. ¿Qué lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China? Yo creo que es muy importante y muy interesante ese proceso que pueda viabilizar, ¿no es cierto?, una economía, siempre hemos dicho una economía económica al estilo chino, porque es muy sui generis lo que ellos están viviendo, una política muy centralizada y una economía que de a poco se va liberalizando, con ciertos experimentos como Shanghái, que es una zona libre de comercio. Claro, las reformas todos los estímulos que ha hecho China en términos de su inversión, tiene bancos intermediarios, donde son los que evalúan los créditos y parte de su crecimiento se ve por el crecimiento financiero de estos intermediarios. Eso también puede generar problemas como se ha hablado muchas veces, de entregarle a proyectos que no son realmente productivos los fondos, y porque se hacen tantos proyectos, se financian con tanto apuro que no todos tienen que ser productivos. Y lo otro, que también la regulación. Ahí hay mucha regulación, entonces le quita fluidez. Esos son los cambios estructurales que se le están considerando. También ahora se está hablando de una deuda más localizada, que las zonas también o las regiones puedan endeudarse a sí mismos. Eso de todas maneras es un proceso largo. Estas zonas no tienen balance, donde tienen que ser regulados. Entonces son cambios que son lentos, pero se pueden realizar, y todo va en pro de menor regulaciones. Tiene que ver con regulaciones, con una mayor liberalización de la economía. Para cerrar un poco lo que tiene que ver con China, una empresa que la verdad que tiene más del 80% de las ventas minoristas por internet en China se hace a través de Alibaba. ¿Y por qué estamos hablando de Alibaba? Porque ya comenzó en Nueva York el Roadshow. Sabemos que esta empresa se va a abrir al mercado y la verdad que hay mucha expectativa. Creo que el 18-19 de septiembre se abre al mercado. Quiere con esta apertura tener 296 mil millones de dólares, el valor total de las mercancías movidas por la empresa, fíjate, hasta junio, y 163 mil millones sería el valor total de la compañía si el precio de las acciones se ubicara entre 60 y 66 dólares, es lo que se espera. Una nueva apertura a la bolsa de una empresa tecnológica, ahora China. Sí, este es un gigante. Esto es bastante curioso. Por ejemplo, el valor que se le está calculando es parecido al PIB de Chile. Entonces, de esa magnitud estamos hablando. Y Alibaba tenía un modelo bastante novedoso que fue partiendo de a poco. Incluso no quiso competir con eBay, que es el otro gigante de las ventas de retail. Y en China eBay no pudo contra él, pues Alibaba se lo comió con su nuevo modelo, incluso hizo todas las compras estilo Mercado Libre. Cuando se puso eBay en China, Alibaba le puso una página es tipo Mercado Libre, donde todas las compras y las ventas eran gratis. Ya. Aparte de Alibaba que vende los intermediarios y
y es el link entre China y todos sus productores. Entonces además le puso un estilo Mercado Libre o de remate, pero gratis. Y ahí eBay ya no podía competir porque en realidad el modelo fue solo para que eBay no entrara en China y dejarlo con esta capacidad que ya vemos la gran empresa que pudo construir. Bueno, la verdad que todo lo que se hace en China es grandioso por la población, por la capacidad de escalar. O sea, un negocio, nosotros que realmente en Chile tenemos el problema de escalar el negocio, en China está la cantidad de consumo interno que eso no es de hecho, un problema. Ya vemos que hay un Chile metido ahí chiquitito que se llama Alibaba en términos de producción. Bueno, vamos a estar atentos a esta apertura. Es momento, Alexis, de una pausa y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Usted no se vaya, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Seguimos en Mirada Financiera analizando la coyuntura ahora nacional porque hicimos un recorrido por el mundo con Alexis Vega, su gerente de derivados BCI. Nos venimos a nuestro país, consignar un poco este IPC de un 0,3% que fue más alto de lo esperado por el mercado y obviamente que en la antesala de lo que va a ser esta reunión de política monetaria del Banco Central, donde el mercado espera una baja tasa de 25 puntos base, ¿o no, Alexis? Sí, aún el mercado está esperando la baja de tasa. Este IPC en realidad pone difícil la tarea del Banco Central. Ya tenemos una inflación de 3,1 en lo que va del año y la meta del Central es un 3%. Si bien se ha hablado de que estos aumentos de precios son transitorios y no permanentes, principalmente por la subida del tipo de cambio, pero aún así siempre deja un dejo de duda frente a si la inflación se puede seguir proyectando hacia el futuro o solo es transitorio. Y en eso hace la tarea más difícil del Banco Central, pero dado que los datos de julio y agosto en términos de crecimiento fueron tan bajos, el mercado aún cree que la baja casi 100% de probabilidades. Sí, porque hay también datos, lo decía antes, al principio del programa, de importación de bienes de consumo que también han bajado y que eso obviamente, bueno, tiene que ver eso con, dicen que es por el efecto cambiario, por el alza del tipo cambio. Sí, mira, como lo hemos comentado otras veces, siempre el tipo cambio termina siendo el amortiguador de la economía y cuando se aprecia y se deprecia el peso, es mejor para los exportadores. Eso sería el aumento de ingresos que viene, ya que el consumo nacional es el que empieza a disminuir. Y en este caso también empieza a disminuir por el costo. Es más caro importar y esas importaciones ya tienden a caer. Y por eso la balanza comercial siempre mejora, que aumenta los tipos de cambio. Es la estrategia que está tomando Japón y Europa para aumentar sus exportaciones. Eso sucede cuando viene un estímulo monetario. Bueno, otro de los temas que ha estado dentro de la coyuntura nacional es que ya el ministro de Hacienda dio a conocer el PIB tendencial de 4,3%, lo bajó. Con respecto al análisis anterior se había hablado de un 4,8% y el precio del cobre 3,07 la libre. Obviamente que todo esto son elementos muy importantes para el presupuesto 2015, que ya se comienza a analizar en el Congreso. Sí, en el mundo en general se está hablando de una nueva normalidad en términos de crecimiento. Estados Unidos, a pesar de que viene con buenos datos, también se habla de que su crecimiento potencial ha disminuido en el tiempo. Lo mismo para Europa, Japón, que hace rato viene creciendo muy poco, en torno al 1%, por lo menos en los últimos 10 años debe ser el promedio. Y para Chile, en este caso, también se le ha bajado el crecimiento potencial. Eso por un lado. Y tratando de hacer el link con inflación, tiene una segunda derivada que puede tranquilizar en este caso por la sorpresa en la inflación. Si tenemos un PIB potencial más bajo y estamos creciendo poco, pero la brecha es menor. Y en ese caso, al tener menos brecha, también tenemos menos presión inflacionaria.
Se dice que una de las causantes de que baje, ¿no es cierto?, este PIB tendencial tiene que ver con la inversión. Sabemos que ha bajado la inversión en nuestro país, vemos que hay preocupación del gobierno, ya se crea un comité bien interesante que va a dar a conocer lineamientos, desafíos para obviamente que seguir atrayendo inversión a nuestro país una vez que se elimina, ¿no es cierto?, a través de la reforma tributaria, el DL 600, que ayudaba a promover la inversión. Me tocó conversar con el director de Relaciones Internacionales de la Cancillería, la de la DIRECOM, Andrés Rebolledo, y también se ha creado dentro de la línea, bajo el alero de ProChile, de ocupar esas oficinas que esencialmente han sido definidas en todo el mundo para promover nuestros productos, también para promover o atraer inversión extranjera. Claro, bueno, eso también termina siendo la contraparte de aumentar las exportaciones. Si sube el tipo de cambio también es porque se nos va inversión. Y esos son los flujos capitales que han tendido a retornar a Estados Unidos. Entonces, en términos de inversión, son varios los efectos que están influyendo en esto y todas las políticas son bien recibidas. También hay una especie de maduración en la inversión minera que ha terminado estos últimos años, entonces no se han renovado estos proyectos de inversión, y menos en momentos que porque no existen los incentivos correctos también. Y también un tema de demanda mundial, o sea, si el precio del cobre baja, eso influye directamente en el retorno de las inversiones futuras. Entonces, siempre hay que tener políticas pro inversión, más aún en momentos de desaceleración como el que estamos viviendo. Y en esa misma línea, ¿qué te parece un poco la visión o el trabajo conjunto que se han estado desarrollando entre el sector público y el sector privado? Veíamos ayer, ¿no es cierto?, esta reunión que tiene Andrés Santa Cruz con la presidenta Michelle Bachelet en el sentido de generar, ¿no es cierto?, mayores confianzas, porque obviamente que es un hecho que el gasto privado, que la inversión privada es lo que mueve la economía. Estaba leyendo una editorial. Las expectativas. Exactamente, una editorial que obviamente que todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial es el motor de este avión, que es el desarrollo económico. Sí, mira, en mi opinión, yo creo que toda la reforma tributaria, que la discusión que tuvo, el envío del proyecto, arreglar el proyecto, generó una caída de expectativas quizás mayor a lo que se había pronosticado a principio de año. Entonces, puede haber sido un poco las declaraciones, temas políticos, discusiones que fueron minando esta expectativa y se profundizaron peor de lo que se esperaba. Entonces, estoy viendo un cambio de vocabulario, estoy viendo cambio de sintonía para recuperar esas confianzas, recuperar la expectativa, y de todas maneras el sector público-privado es el que, esta unión es la que podría mejorar la situación. No, ninguno de los dos por sí solo. Bueno, hablemos de la reforma, exacto, hablemos de la reforma tributaria que sigue su línea en el Congreso, ya fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ahora sigue su proceso dentro de lo que es la sala. Sabemos que el objetivo del gobierno es sacarla antes del 18 de septiembre. Antes del presupuesto. Obviamente que antes del presupuesto, porque es algo fundamental. Muchas cosas del presupuesto van directamente. Va la recaudación. Exactamente, y también ciertos proyectos de capitalización que ha anunciado el gobierno tiene que ver con la reforma tributaria. Claro, si uno, a pesar de que no hay estudios tan contundentes que digan que una reforma tributaria afecta el crecimiento, pero por ahí andaban que 23 de 26 estudios lo ha afectado. Entonces, es bueno reconocer que lo puede afectar en el presente para tener mejor crecimiento y desempeño en el futuro. En este caso, era bueno reconocerlo de antemano que iba a tener efecto, y por eso las medidas fiscales también tenían que venir de la mano. Ahora es el discurso que se está tomando, medidas anticíclicas y gasto fiscal, movimiento fiscal que contrarreste todo esto, este efecto presente que genera la reforma tributaria. Así que todos los proyectos que se van a hacer y todas las políticas de aquí en adelante, ya cerrando el capítulo de discusión de reforma tributaria, van a ir en pro de un mayor crecimiento y recuperación de expectativa y de inversión. Bueno, eso es lo que todos esperamos, porque obviamente que eso también se ha detectado en el consumo, se ha visto también, ¿no es cierto?, en los monitoreos que hace
Adimark con respecto a la visión que tienen los ciudadanos con respecto a la reforma tributaria. Ese es un ítem que estamos pendientes, y también otro ítem que acaba de salir una información que tiene que ver con una noticia que ha marcado, ¿no es cierto?, durante ya llevamos 10 días con el tema del caso Cascada, y AFP Provida anuncia acciones legales contra los sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros. Es tema diario el caso Cascada, se habla, ¿no es cierto?, de los efectos que pueda tener en la industria financiera, y en el día de hoy ya obviamente que una AFP ya informa que va a iniciar sanciones legales. Recordemos, ¿no es cierto?, que la reguladora... Que también había anunciado hace un tiempo. Y también la reguladora que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las AFP, le pidió a cada una de ellas que hicieran un análisis de cómo han sido afectadas a raíz de este caso, que ya tiene sancionado, que obviamente que hay todo también una arista legal que va a continuar su curso, y obviamente que eso está generando cambios en los distintos organismos dependientes de cada una de ellas. Claro, la sanción que salió hace unos días era la sanción de la superintendencia. Ahora viene todo el proceso legal y va a continuar, es un tema que continúa, y en el mismo caso también esto afecta a las expectativas, afecta a las confianzas y afecta al mercado, así que también no viene llegando en buen momento. Exactamente, por ejemplo, hay declaraciones del expresidente de AFP Habitat que tú ya anunciabas, y querellante en el caso Cascada, José Antonio Guzmán, dijo que es importante que esto se llegue a un debido proceso, porque hay un daño al sistema, hay un daño económico, y eso es importante, ¿no? Dentro de este ambiente también en el cual estamos viviendo, es interesante ver lo que puede generar, ¿no es cierto?, al sistema de transacciones a nivel local. Claro, siempre hay un riesgo, y el riesgo es que esto vuelva a ocurrir. Entonces esas son las sanciones que tienen que ser ejemplificadoras para que no se pierdan las confianzas y no haya riesgo moral en los actores que estamos en el mercado financiero. Bueno, con respecto al caso Cascadas, ya terminando el programa, vamos a estar en cuanto a cifras locales, el jueves vamos a estar atentos allá es que casi viernes, porque no lo vamos a poder consignar en el programa, a esta reunión del Banco Central. Mañana tenemos la encuesta, ¿no es cierto?, de los operadores y los antecedentes. Los antecedentes. Vamos a estar atentos a lo que suceda, pero yo creo que el mercado está esperando que la tasa política monetaria llegue a 3.25. Mira, sí, el mercado se ha hecho ha ocurrido algo curioso, sí, en parte del mercado. Tomaron el IPOM y el último dato de IMASEC, que fue malo, pero sobre lo esperado, como un fondo, como que la economía ya en la desaceleración tocó fondo. Yo creo que eso todavía no es claro, faltan más señales, faltan más datos. La base de comparación para el IMASEC de agosto también es alta, de hecho hay estimaciones que puede ser negativo, y en ese caso, si fuese negativo todavía no estaríamos tocando fondo, por lo que la tasa política monetaria podría caer bajo el 3%, que es lo que tiene ahora el mercado, y la recuperación podría ser más lenta. En cambio el mercado, luego del último IMASEC, como decía, y del discurso que hizo Vergara en el IPOM, tomaron como que ya se había tocado fondo y que la recuperación iba a ser un poco más rápida. Entonces, los precios han estado bastante volátiles estos últimos días, y la discusión es precisamente esa: ¿se tocó fondo o no se tocó fondo? Esperemos que haya tocado fondo y que la recuperación sea más rápida de lo que está en los precios de mercado también. Bueno, eso lo vamos a ver el jueves, vamos a ver qué dice el Banco Central en su comunicado, si baja o no baja la tasa. 25 puntos de todas maneras, yo creo que eso apuesta casi la mayoría del mercado. La mayoría. Alexis, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Y así finalizamos Mirada Financiera. Siga en compañía de CNN. Perdón, no, es CNN, me cambié. No. Siga la compañía de Radio Infinita, que tengo 2 programas, Mirada Financiera. En distintos. Una neurona hizo un clic que no correspondía. Bueno, que esté muy bien. Que esté muy bien. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.